¿Qué tal a todos? Vamos a dar un paso más en la creación de ventanas utilizando la librería Windows.h del dev C++. En esta ocasión vamos a crear una ventana con una barra de título y básicamente acá, digamos, la novedad es que va a tener activos los iconos de minimizar, de maximizar y de cerrar. Programación en la API de Windows. Un saludo cordial al ingeniero Ricardo González Garza por el magnífico material que publicó en internet y del cual nos estamos guiando para hacer estos videos. Un poquito entonces para tener en cuenta, ya en videos anteriores digamos que ya nos hemos familiarizado con algunas variables del entorno, y la idea es que a la medida que coloquemos más objetos en esas ventanas, entonces van a surgir digamos que nuevas variables, nuevas funciones, entre otras. Para iniciar, digamos que podemos contemplar o concebir que la creación de una ventana se puede realizar en 4 pasos. La primera es establecer, para iniciar, entonces establecer los 12 campos de la clase ventana. Esos 12 campos se asume que son obligatorios y los cuales entonces digamos que contemplan todas las características que normalmente tiene una ventana de Windows. Número 2, entonces dar de alta o colocar en funcionamiento pues la clase ventana una vez pues generada pues en el paso anterior. El tercer paso, crear una ventana en base a la clase ventana anteriormente registrada. Y por último entonces pues simplemente invocar el método para mostrar la ventana en pantalla de acuerdo a esas 12 características que fueron dadas en el paso 1. Para iniciar, recordar nuevamente que acá entonces digamos que como cualquier programa en C++ debe tener una función principal, que en este caso se llama WinAPI, y que en este ejemplo entonces digamos que hay la necesidad, digamos, o la obligatoriedad de generar una función que en este caso fue llamada procedimiento ventana, donde tiene también 4 parámetros. Los 4 parámetros que les decía hace un rato, entonces digamos poco a poco nos vamos familiarizando. Este es un manipulador de ventana, que es un número que permite identificar una ventana común y corriente. Este es una variable de tipo un int, que normalmente de pronto digamos que en el C normal digamos que no lo declaramos de esa forma. Esto es un parámetro de wparam. Por acá en alguna parte estaba viendo un poquito los tipos de datos con los cuales trabaja entonces el ambiente gráfico, y que de alguna forma digamos que nosotros podemos entonces imaginarnos que es el wparam, es el parámetro, y que eso es un apuntador. Básicamente dice que es un puntero pues a ese tipo de datos para manejar. Por acá hay otra que se llama, que es de L parámetro, entonces también por acá vamos a encontrar entonces ese tipo de dato L, a ver dónde está la L, por acá debe estar la L. Ustedes se dan cuenta que hay muchísimos tipos de datos acá. L param, entonces es un tipo de un apuntador también a un número básicamente. El tipo es declarado básicamente aquí está básicamente entonces también la referencia en la cual la librería en la cual está definida. Les decía que básicamente entonces acá lo que se hace entonces es la validación básicamente de la creación de la ventana, y ya dentro de la función principal entonces tenemos entonces pues el paso 1 que planteamos entonces como la creación de la ventana. Nosotros dimos paso 1, establecer los 12 campos de la ventana, y acá entonces pues básicamente declaramos un objeto de tipo ventana, y cada uno de estos son los campos necesariamente obligatorios, entonces los cuales entonces digamos que van a tener entonces una
un valor que posteriori en el momento de la creación o la instanciación pues de la ventana, entonces pues le vamos a dar entonces un valor determinado. Clase ventana, el paso número 2, entonces en este caso se asume que son 12, en ese 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Termina con el HI icon. Digamos que acá no hemos hecho mucho énfasis en la forma como están bautizados o nombrados, denominados los campos. Acá se asume que se está utilizando la notación húngara, que de alguna forma, de pronto para los curiosos, entonces entrar a mirar un poquito la forma como la notación húngara nos está diciendo que debemos denominar los campos, denominar las variables, y en ese orden de ideas entonces cada una de estas letras iniciales entonces nos va a llevar de pronto a un tipo de dato específico. En el caso de la H ya sabemos que son entonces manipuladores de datos, que son pues en últimas pues un tipo de dato especial acá. La validación o puesta en dar de alta, entonces puesta en funcionamiento la ventana, que está a dar de alta el sistema en la clase a la clase ventana, que es el paso 2 que está planteado, y básicamente entonces pues simplemente se hace la validación para que en caso de que haya algún problema entonces nos lo informe con esa leyenda. En el paso 3 dijimos que lo que hacíamos entonces era la creación como tal de la ventana, entonces con base en la clase definida en el paso número 1. En ese orden de ideas, entonces acá se asume nuevamente, acordémonos que este es un tipo de dato particular sobre el cual entonces simplemente hacemos la creación de la ventana y entre comillas digamos una función en la cual entonces le enviamos entonces los parámetros para cada uno de los 12 campos que está por aquí digamos que definido en el caso de la de la Windows Class X, básicamente, que está en la línea 33. Y aquí son los valores que vamos a obtener, entonces que vamos a colocar en esos campos. Para el primero entonces aparece entonces un 0, para el siguiente que corresponde al nombre, entonces en ese caso el título de la ventana entonces va a aparecer ahí programa, bueno, en este caso código rojo, básicamente porque ya ahorita nos vamos a dar cuenta de que efectivamente si yo puedo colocar, bueno, acá está funcionando código, no está código rojo, simplemente podemos asumir que lo que aparece acá puede ser entonces programa, digámosle programa ventana 1, y acá entonces pues ese valor es el que aparece en la barra de título, programa ventana 1. Dejémoslo todo únicamente con iniciales, y de acá entonces en ese orden de ideas, por ejemplo, el ancho y el alto podemos ahí de una vez modificarlo, está de 600 por 400 y ahí tiene una dimisión. Si por decir algo decimos que es de 700 y decimos que es de 500, pues nos va a generar una ventana muchísimo más grande, posicionada pues en el mismo, ahí aumentó el tamaño de la ventana. Y en cada uno de esos campos entonces internamente ya los que no están con valor se asume que pues generan o toman unos valores en últimas de pronto de algunos de los parámetros que reciben las funciones. Se hace la validación en el caso de la línea 79 en el proceso de creación. Y acá, acordémonos esta parte, por ejemplo, ya lo trabajamos en videos anteriores, y acá entonces está el paso siguiente, que pues es el dibujar la ventana, ¿no? En el caso del paso número 4, que estaría básicamente, bueno, ahí está, digamos que camuflado plaza número 4, ese código inactivo ya lo vamos a activar para mirar efectivamente que acá lo que estamos creando es como una maqueta de ventanas, y ya vamos entonces a mirar que yo puedo en últimas entonces pues generar o crear las ventanas
de pronto ya con modificación de algunos de esos parámetros, de los 12 parámetros, para hacer ver, digamos que acá se genera un árbol de ventanas que podemos entonces desplegar en cascada, asumiendo de que todas las ventanas que se generen pues van a tener entonces las mismas características, por ejemplo el color que ya nos vamos a dar cuenta. Entonces acá en el paso 4 simplemente a través de la invocación de esa función, dándole necesariamente este manipulador que tiene la identificación de la ventana, entonces simplemente mostramos la ventana como ya está planteado en este ejercicio. Miramos acá entonces la validación. A ver, básicamente la idea del primer método, la primera función que está codificada acá, entonces es básicamente la encargada de manipular todos los eventos que suceden sobre una ventana. Eventos entonces como el evento clic, el evento clic que puede suceder entonces o puede significar entonces una minimización o minimizar la ventana, maximizarla, cerrarla, generarle nueva posición, etcétera. Entonces digamos que es la encargada de en últimas entonces manejar ese tipo de eventos, y el cual entonces pues simplemente entre comillas pues acá se está, digamos que se está entonces manipulando. Entonces acá está el mensaje, que es el segundo parámetro que está recibiendo esa función, y de acuerdo a eso entonces nos está generando entonces nuestra ventana. Entonces por acá tenemos entonces una ventana general. Les decía que un poquito, digamos, por acá para jugar con el color. Acá en este caso, si yo digo que no es 13 sino por decir algo 10, entonces pues me va a generar pues una ventana de un color con un fondo diferente, en ese caso ya un fondo más beige. Si nosotros inhabilitamos ese parámetro, que creo que es como el quinto, el sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el noveno, entonces nosotros por acá vamos a habilitar que dice que va a generar entonces esa ventana en rojo, con el fondo en rojo. El área de trabajo está en rojo. Fíjense que acá pues ya no estoy utilizando, digamos, acá hay una serie de parámetros los cuales son estándar, y también digamos que podemos, acá lo que estamos utilizando entonces es la combinación RGB para la generación del color, en este caso el rojo, para entrar a mirar. Se asume que la teoría nos dice que pues, si nosotros creamos entonces de esa forma, entonces damos fondo a esa ventana utilizando el formato entonces simplemente nosotros debemos limpiar pues nuestra memoria, así simplemente entonces con el delete object ventana punto, esta instrucción entonces se va a generar entonces la liberación de la memoria. Y acá entonces, ojo que de alguna forma digamos que son términos digamos que ya los que tienen base de la programación orientada a objetos, entonces digamos que nos va, démosla como estaba, y acá creo que era esa la original, sí. Les decía entonces acá la novedad es que básicamente yo esta ventana entonces ya podemos apreciar, por ejemplo, en funcionamiento el minimizar, entonces simplemente lo minimizó, el maximizar la maximiza, la vuelve al estado, y el cerrar pues simplemente está operando tal cual lo conocemos en Windows. Les decía que básicamente yo puedo entonces generar entonces ventanas adicionales de acuerdo a esa maqueta que ya está planteada. Entonces por acá voy a habilitar esta otra parte del código, entonces que básicamente entonces si miramos en el paso anterior, entonces acá como tal estoy dando los parámetros a la nueva ventana, el HWN de ese manejador, ese manipulador, entonces simplemente pues lo creo para a través del create window, entonces pues generar la ventana, y aquí lo único que hice entonces pues decir que ya no es el mismo objeto sino es, agrego un 1, y voy a generar una ventana un poco más pequeña, se asume, les decía, que con las mismas características, atributos de la ventana anterior. En el caso
en el caso del color y cosas de ese estilo, lo voy a colocar a posteriori de la ventana grande, porque la que va a generar es de una dimensión menor. Entonces acá lo ponemos, simplemente volvemos a invocar entonces el método de show window. Ya no le doy entonces el mismo parámetro, sino simplemente el que acabo de darle con los nuevos, y miremos a ver si funciona. Entonces ya tenemos entonces dos ventanas creadas. Ustedes se dan cuenta que con las mismas características, el mismo color del fondo, el maximizar pues maximiza, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que aquí hay un pasito, les decía, un paso adicional en la creación de ventanas. Poco a poco vamos a ir familiarizándonos, a ver, para tener en cuenta, ¿no? Entonces, en el ambiente gráfico lo más probable es que nos vamos a encontrar con una serie de tipos de datos que es bastante amplia, que los que ya manejan la programación orientada a objetos en C común y corriente, lo más probable es que digamos que ya conocen que ese tipo de datos al menos no se maneja así. Una de las explicaciones es para que esto sea compatible y que, independiente de la versión de sistema operativo, entonces pues esto nos trabaje común y corriente. Hasta aquí llego. Buena tarde a todos.